Universidad Tecnológica Boliviana. Nociones y clasificación de las obligaciones. Docente licenciada Andrea Hortensia Gómez. Carrera Derecho, materia Derecho Civil 3. Curso cuarto semestre, sede Bueno, La Paz. Grupo 1. Universitarios: Condori Ali Oscar, Chipana Machicado Gloria Rocío, Coca Flores Margarita Azucena, Coca Flores María del Pilar, Escariel Quirós, Jessica Lizón. Turno noche, paralelo B. Etimología de la palabra obligación. Se viene utilizando desde el siglo XII. Viene de la voz latina ob, igual atar, aligare, igual ligar con. En el derecho romano la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor comprometía su persona y no su patrimonio. Para asegurar el pago incluso se pagaba una deuda con la propia vida. Estas personas eran vendidas como esclavos. Si este deudor tenía varios acreedores, se llegaba a un acuerdo de descuartizar el cuerpo y repartir de manera equitativa de acuerdo a lo endeudado. Ya en el gobierno de Justiniano se llegó a establecer de manera particular y tomando en cuenta el patrimonio, y ya se pudo cambiar la vida por algún tipo de trabajo que su acreedor necesitara. De ahí salen los esclavos, la servidumbre. Acepciones de obligaciones. En la antigüedad había muchas acepciones, pero no tan acertadas. Las que más han sido aceptadas y acertadas las han tomado como derecho de obligaciones, derechos creditorios y derechos personales. La importancia de la materia. Todas las relaciones pecuniarias que existen entre los hombres son derechos de obligación. El autor refiere que al hablar de derechos de obligaciones es de mucha importancia, ya que está inmiscuido en nuestro diario vivir y pues el Código Civil regula las relaciones contractuales entre individuos para vivir en armonía. Bueno, ahora vamos a hablar en relación a la naturaleza jurídica de las obligaciones. Bueno, vamos a señalar que existen estas tres teorías que sustentan esta naturaleza jurídica. Una, en principio, el crédito como potestad, el crédito en segunda instancia como título a una prestación y la obligación como un vínculo jurídico complejo. El crédito como potestad, bueno, sostiene que la obligación en este caso consiste en un señorío, ¿no?, del acreedor sobre los actos de conducta del deudor, sobre la actividad en este caso del deudor. Bueno, la observancia que plantea es que no resulta coercible, dice, esta actividad al deudor. Bueno, el señorío resultaría falso o nulo. Bueno, se ha criticado esta teoría porque confunde el sujeto pasivo de la obligación con el objeto de la misma. Además que existe una analogía con el derecho real, porque en la actualidad no es coercible la actividad personal del deudor, sobre quien no puede hacerse violencia personal para urgirlo al cumplimiento de la obligación. En segunda instancia podemos citar al crédito como un título a una prestación. Bueno, lo esencial de la obligación es el interés del acreedor, ¿no?, en el cumplimiento de la prestación. En última instancia, por una transferencia de valores que se saldrán del patrimonio del deudor para el acreedor. Bueno, esta tesis también ha sido criticada porque, bueno, subestima el elemento personal que le anima, toda vez que el elemento personal de la conducta del deudor está presente, ¿no?, en su responsabilidad por el cumplimiento. En tercera instancia, la obligación como un vínculo jurídico complejo, la conducta debida que actúa como una presión psicológica sobre el deudor, y si se infringe, entra en obligación, lo que se plantea el ordenamiento jurídico como una agresión patrimonial. Bueno, podríamos decir, cuando el deudor infringe la conducta debida, entra a actuar la segunda virtualidad de la obligación. Para reducir al deudor al comportamiento adeudado del acreedor, dispone los medios que le provee el ordenamiento jurídico, ¿no?, que ya no consiste en una agresión física, sino en una agresión patrimonial, mediante el cual el acreedor será satisfecho con los bienes del deudor que sean suficientes, en este caso, para poder cubrir el daño experimentado por el acreedor a causa del incumplimiento del deudor. Bueno, vamos ahora a hablar sobre el concepto de en este caso, de las obligaciones. Podemos decir que la obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor obliga, constriñe, reata a una persona llamada deudor para el cumplimiento de una obligación o prestación que pueda ser de dar, hacer, ¿no?, y no hacer. En este caso, lo hacer vendría a ser aquello positivo
y no hacer en este caso lo negativo. Pero también es importante hablar sobre los elementos de la obligación. Y ahí tenemos tres características también importantes al momento de hablar de estos elementos. En principio vamos a citar al sujeto, ¿no? Que en este caso viene a ser toda persona individual o colectiva, porque ya sea en este caso tiene por tener capacidad distintos y determinables a su vez. Pero también es el elemento del objeto, ¿no? Que es aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Puede ser en este caso la entrega de una cosa. Y en tercera instancia se encuentra el vínculo o la relación jurídica, que permite que el acreedor demande ante el deudor el cumplimiento de la prestación debida y promueva el apartado coactivo del Estado para su satisfacción. Clasificación de las obligaciones. Se clasifican de la siguiente manera: por la naturaleza del objeto, la naturaleza del vínculo, la fuente del cual proceden, la existencia o inexistencia de modalidades, el grado de autonomía y dependencia, la singularidad o pluralidad de los sujetos. Por la naturaleza del vínculo, hablaremos de las obligaciones naturales y civiles. Las obligaciones naturales se fundan solo en el derecho natural, que no son ejecutables y carecen en derecho de acción. Mas, sin embargo, las obligaciones civiles son las que confieren acción para exigir su cumplimiento en juicio. Por la naturaleza del objeto, obligación de dar. La prestación consiste en entregar la cosa. Obligaciones de hacer. Tiene por contenido la realización de una actividad. Obligaciones de no hacer. Su prestación es la obtención o privación de un hecho ilícito. Por la naturaleza del objeto, también están las obligaciones pecuniarias, obligaciones simples y las obligaciones compuestas. En las pecuniarias, el deudor paga con moneda nacional y por el valor nominal. Y en las obligaciones simples y compuestas, el deudor se libera cumpliendo con una de estas dos prestaciones y no puede recibir parte ni de una ni de la otra. En razón del sujeto se las divide en obligaciones de sujeto único o singular y obligaciones de sujeto múltiple o plural. Las obligaciones de sujeto único o singular son aquellas cuando hay un solo deudor y un solo acreedor, a comparación de las obligaciones de sujeto plural o múltiple, que es cuando hay varios acreedores y varios deudores. La existencia de un sujeto múltiple o plural sirve para clasificar las obligaciones en obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones de pluralidad conjunta y disyunta, obligaciones simplemente mancomunadas y obligaciones solidarias. De acuerdo a su autonomía o dependencia, se las distinguen las obligaciones principales y las accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que tienen vida propia, producen efectos por sí mismas, sin más que la ley o que las partes hayan convenido. Las accesorias sirven de garantía para el cumplimiento de las principales y pueden ser reales o personales. La existencia o inexistencia de modalidades permite caracterizarlas en obligaciones puras y simples, obligaciones modales. Las modalidades que pueden afectar a las obligaciones son la condición, el plazo y el cargo. De acuerdo a su fuente, las obligaciones pueden ser contractuales, extracontractuales y legales. Las contractuales son aquellas que están plasmadas en papel, como un contrato. Las extracontractuales son aquellas que son pactadas por partes sin necesidad de firmar un contrato. Las legales son aquellas que son impuestas por la ley, establecidas en una norma o dictadas por un juez. Desde el punto de vista de su ejecución o efecto, las obligaciones se clasifican en obligaciones de ejecución inmediata, que son aquellas que se cumplen inmediatamente, como pagar un pasaje
o comprar un boleto de un avión. De ejecución sucesiva, cuyo cumplimiento es diferido a través del tiempo, como el cumplimiento de algo dividido en pagos. Obligaciones de resultado, en las cuales el deudor tiene que hacer todo lo que estuviera a su alcance para procurar el cumplimiento de la obligación. Obligaciones líquidas, son aquellas que tienen por objeto sumas de dinero establecidos y determinados. Obligaciones ilíquidas, en las cuales se debe seguir un procedimiento previo para determinar el valor o en qué consiste la obligación. Obligaciones ambulatorias o pro tempore. Obligaciones vinculadas de tal manera a la cosa que desaparece para el titular cuando éste la transfiere y otro sujeto ocupa su lugar. Por eso es que también son llamadas obligaciones pro tempore, porque nacen en razón o por causa de la cosa. Son aquellos que existen en razón o con motivo de una cosa. Como muy bien lo dijimos, tiene como requisito la comisión de la obligación con la posesión o titularidad de una cosa. El sujeto no está determinado en el momento de constituirse la obligación e incluso pueden cambiar fijándose por la relación que tengan respecto a alguna cosa. La existencia de esta figura jurídica con características que se asemejan a las obligaciones por una parte y a los derechos reales por la otra ha sido y sigue siendo muy discutida. Se ha llamado en doctrina indistintamente obligaciones pro tempore, obligaciones reales u obligaciones ambulatorias, que se definen como las obligaciones que incumben al propietario o poseedor de una cosa, en cuanto tal y en consecuencia basta la cesación de su calidad de propietario o poseedor para quedar liberado del débito. Todas las relaciones pecuniarias que existen entre los hombres son relaciones de obligación. Muchas gracias por su atención. De esta manera concluimos este tema.